ánimos, pero muy positivos. Pues bueno, muchas gracias por estar. Estamos aquí platicando por quinta ocasión en el mes de junio. Es nuestro quinto libro, año 2026, Lecturas al Oído, y estamos con el buen mal. ¿Cuál es el poder del buen mal? ¿Cómo actuamos ante esas situaciones de la vida y cuál es la fragilidad humana cuando nos enfrentamos a ella? ¿Cómo nos vamos a sentir cómodos, no cómodos? Vamos a poder empatizar con el sufrimiento o con lo que parece fantasmal, pero no. Tú también lo puedes ver desde otra perspectiva. Y los tres relatos que hemos leído, el que concluyo el día de mañana, que se llama El ojo en la garganta, es el que nos invita, sobre todo más que los otros dos, a empatizar cómo una familia o cómo a una familia le puede cambiar la vida. El miércoles pasado charlábamos de este niño, les hago el recuento rápido, ya descubrimos su nombre es Elías, ya empezaba la historia con 2 añitos de edad, se traga una pila de litio, se quema su esófago, sufre ya 4 operaciones y a lo largo de la trama hemos encontrado que ya tiene 6 años. En su cuarta cirugía resulta que él hace pues su última operación, la más reciente en la historia, en Buenos Aires, para lo cual se tienen que trasladar en carro varias horas. En su regreso, a donde nos quedamos justamente, resulta que los papás deciden descansar, poner gasolina, toparse con el dueño de esa gasolinera, que se llama Morris, pero cuando ya surten un cafecito, van al baño y toman el camino, ya otra vez rumbo a El Bolsón, que es su barrio, resulta que la madre despierta de una siesta, voltea y ve la mantita amarilla, pero no ve a su hijo. Echa el grito, el papá no entiende qué está pasando, se frena, la reacción es devolverse hacia la gasolinera y salir corriendo. Entrar, abrir puertas, la misma gasolinera comunica con una casa que es donde vive el dueño Morris y ahí es la escena en la que nos quedamos porque la mamá por fin grita, ¿quién lo encontró? Al niño lo tiene la señora en sus piernas, que es la esposa de Morris, y ahí el papá y la mamá se le cae la sangre hasta los talones, pero Elías está en esa gasolinera. Entonces, el libro a lo que nos lleva y cualquier libro, sobre todo estos libros que son cuentos, son libros que también nos dejan mucho como subtexto. El subtexto es lo que no se dice y lo que no es necesario escribir. Así que Samantha Schweblin juega con nosotros porque puede ser que nos deje preguntas sin responder. Puede ser que nos diga, pero ¿cómo el niño se bajó? ¿Cómo no se dieron cuenta? Se fueron los dos al mismo tiempo, la mamá al café y el otro al baño. O sea, no hay por qué redondear tanto la historia, porque está en nosotros hacernos sentir con esa angustia de, sea lo que sea, el niño no estaba en el carro. Entonces, con eso vamos a continuar hoy. Pero antes de seguir con esa angustia o un poquito pues ahora sí, de nervio, yo les traigo el apapacho literario de hoy martes, pero con miras a que analicemos algo muy sencillo. Estamos a 16 de junio y estamos empezando el segundo semestre del año. Ya lo empezamos, ¿no? El 1 de junio arrancamos y pues ya la mitad del año viene. Y esta mitad del año, a mí en lo personal, siempre se me va muy rápido porque pienso que vienen vacaciones, visito a mi familia en Monterrey, conecto con el inicio de clases en agosto, ya digo que viene agosto, después sigue Halloween, pongo Navidad y se acabó. O sea, así lo veo, ¿no? Entonces yo quiero pensar en cómo el tiempo florece y por eso les quiero platicar de este papacho literario sobre cómo el diario estoico lo relaciona cuando tenemos que pensar en lo que resta del año, cuáles son nuestros propósitos, cómo vamos a florecer, qué intención le podemos poner a lo que resta del mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Así que con esto comienzo y dice así, martes 16 de junio 2026. El tiempo que aún florece. Al llegar a esta parte del año, solemos mirar hacia atrás y preguntarnos qué quedó pendiente. Pero el estoicismo nos recuerda una verdad sencilla y poderosa. La vida siempre ocurre en el presente. No ayer, no mañana, hoy, en tu presente. Así lo pensaba el filósofo Séneca, quien decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que a veces no se aprovecha el tiempo plenamente. Y qué hermosa oportunidad tenemos hoy para que con este semestre podamos seguir construyendo, aprendiendo y disfrutando. Así que nuestra invitación es que pensemos que este verano nos invite a iniciar un proyecto que tal vez hayamos pospuesto, a leer aquel libro que nos espera en nuestra mesa de noche, a aprender algo nuevo,
tal vez a viajar. No necesitamos hacer muchos kilómetros de viaje, puede ser aquí, en las mismas zonas donde vivimos, a pintar, a sembrar una planta o simplemente a compartir más tiempo con quien amamos. Ningún sueño va a tener fecha de caducidad cuando nosotros sigamos sintiendo esa curiosidad. Así que este verano, que sea una estación llena de comienzos. La vida nunca se va a medir por los años que acumulamos, sino por la capacidad que tenemos de que todos los días nos sigamos maravillando de esos días que vivimos. Así que no dejemos de lado el darle sentido, cultivar la alegría y recordar, como también decía un estoico, Marco Aurelio, que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Así que la felicidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Hay mucho todavía para florecer. Y eso fue el apapacho de hoy. Creo que nos queda como anillo al dedo. Que no se nos vaya el verano sin un propósito. Yo lo apliqué con mis hijos y le dije al mediano, que es el más dicharachero, y le dije, a ver, Santiago, vamos a hacer un diario de verano para ti. ¿Cómo para qué, mamá? Y yo, para que veas cómo ocupas el tiempo. Y él, perfecto, no le desagradó. Me agarró una libretita bonita que tenía vacía y empezó. Y yo dije, ay, me va a escribir 2 líneas. Pero al cierre del día resulta que me pone cosas bonitas, o sea, en qué ocupó el tiempo, si hizo ejercicio, si platicó, si planeó, si durmió, si le habló a alguien, como un diario muy personal, pero de tal manera que desde el día de hace 2 semanas que salió de vacaciones hasta el 24 de agosto, él pueda ver que la vida tuvo como un sentido, o sea, que le dedicó, que trae una intención de mañana y qué haré mañana, o sea, esa curiosidad. Y siempre en particular le digo a mis hijos, lo único que no debes de perder en la vida es la curiosidad. Si tú no te interesas por lo que ocurre a tu alrededor, creo que se acaba la chispa por el cual levantarte. Y aquí justo me tocó que el diario estoico me dice, ningún sueño tiene fecha de caducidad cuando el corazón sigue teniendo curiosidad. Así que ahí se los dejo. Espero que les haya gustado. Yo no sé si mi hijo va a terminar tirando ese diario literario, ese diario no literario, sino de verano en 2 semanas, pero trae muy buena intención ahorita. Así que lo que escriba, desee, piense, lo pueda proyectar. Esa era mi intención. Pero bueno, no sé si ustedes aplicarían eso para sus grandes o sus hijos o sus nietos, o si estoy siendo muy estricta. Díganme, ¿me pasé de la raya? Espero que no. Pues bueno, ¿qué dice Elías, el hijo? El hijo es el que nos está narrando toda la historia. ¿Es posible que Elías esté en todas las escenas? Pues no, pero como es un narrador omnisciente, está como cámara de una película presente en todo. Sabe lo que piensan los demás protagonistas, sabe lo que piensa su mamá, sabe lo que piensa su papá, sabe lo que pasa por la mente de Morris y de su esposa. Esa es la cualidad que tiene este narrador, Elías, de 6 años. Entonces, la mamá lo encuentra y dice, ¿quién lo encontró? Y respiran. ¿Dónde estaba? Sigue. Y él suelta de la pared, y él se suelta de la pared y ya está casi ahí. Ya casi Elías alcanza a su mamá. Entonces, esa es la escena. Voy a poner la imagen nuevamente de Samantha para que no perdamos de vista a esta mujer que vive en Berlín y que nos lleva a el ojo en la garganta. Y dice el papá, fíjense de dónde se hace presente la frase del poder del buen mal. Entonces, el buen mal es donde aciertas con tu sexto sentido, es donde piensas mal de los demás cuando los demás no tenían malas intenciones con tus hijos. Y aquí dice el papá, ¿quién estuvo con mi hijo todo este rato? Mamá quiere parar, quiere volver a tomar aire, pero no puede. Me agarra tan fuerte que parece que estuviera perdiendo el equilibrio y de verdad pensara que soy yo capaz de sostenerla a ella. Mi padre sabe que si se agacha y estira los brazos hacia mí, yo voy a soltar a mamá. Voy a patalear para pedir que me baje mi mamá y voy a correr hacia mi papá. Sabe el daño que algo así le ocasionaría hoy a mi mamá en este momento tan triste. Yo lo sé. Papá lo sabe. Ella lo sabe. Y aún así, después de demasiado tiempo sin hacerlo, mi papá flexiona sus rodillas y se acerca al suelo. Él me mira, me llama, pronuncia mi nombre, Elías. La vibración de sus cuerdas vocales estremece mi columna vertebral. Yo hablo conmigo para no escuchar a mi padre. Me digo, no te muevas, Elías. No, no lo hagas. No puedo, no, basta. ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué me siento tan furioso?
Hay un agujero debajo de mi garganta, un agujero en mi cuerpo que duele también en el de ellos. Mi padre en esta gasolinera extiende los brazos, ya los extendió, a pesar de todo el precio que tendrá que pagar. Yo ya no suelto a mi madre. Niego, aprieto mis párpados contra su blusa. La voz de mi padre vuelve a llamarme, pero yo ya no puedo, ya no quiero. No, no, porque ya no es lo mismo, papá. Mamá me abraza. Todo lo que me lastima endurece a mi madre. Y hay algo en mi rechazo que aúna a mis padres en un mismo temor. ¿Cómo es posible? El chico nunca antes ha rechazado al padre. Algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Alguien le ha hecho algo al chico? Entonces, esto es una introducción a que nos dice, la mamá es quien tiene abrazado a Elías con el temor de que se me fue de mis brazos, lo perdí de vista. Y hay una conexión, o había una conexión antes entre el papá y el hijo especial, pero que el papá ya no sabía admirar ni reconocer porque se sentía frustrado a causa del accidente que él pudo haber evitado. Entonces perdieron conexión. Pero este hecho truncó esa relación y esa unión que había, de tal manera que nos deja ver la escena que Elías ya no suelta a su mamá, porque de haber sido un tiempo anterior, Elías perfectamente hubiera soltado a su mamá, le hubiera causado un dolor porque no quiero estar contigo ahorita, mamá, mi preferencia y mi preferido es mi papá, pero no sucedió. Y por eso las preguntas, el niño Elías se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Alguien le ha hecho algo? ¿Alguien me ha hecho algo? ¿Por qué se rompió esta relación? Y aquí aparece en escena una pequeña conversación muy chiquitita de una protagonista más o un personaje más que es la esposa de Morris. No vamos a saber el nombre, simplemente es la señora. Ya le dije, la mujer está hablando y le está hablando a mi padre. Fue mi marido el que lo encontró y me lo trajo. ¿Pero dónde estaba mi hijo? Pregunta mi madre. La mujer no sabe, la señora no sabe. No preguntó, no le preguntó a Morris. ¿Tendría que haber preguntado? Mire, esperamos un rato, ¿verdad, Morris? La mujer se acerca, se inclina hacia mí, buscándome. Mamá se aparta. Pero mire, señora, como este chico tiene un problemita ahí en esa piel del cuello, pues solo se nos ocurrió hablar a la policía, por las dudas. Y hay que decir que la policía fue muy amable. La mujer me mira como si yo de verdad la siguiera en su plática. Luego la señora mira a mi madre. Y la policía dijo que iban a pasar en cuanto terminaran la ronda. Y eso tarda todavía un rato. Mientras tanto, ¿quieren tomar algo? Morris entra a la sala. Mi padre se incorpora de inmediato. Morris lleva un fajo de billetes en la mano. Cruza la sala hasta la repisa de la televisión. Saca una pequeña caja de seguridad, la abre y mete dentro los billetes. ¿Más tranquilo? Pregunta Morris de espaldas hacia mi papá. Cierra la caja y la regresa a su sitio. Solo entonces mira a mi padre. Vuelve a masticar algo, pero ¿qué mastica Morris? En eso dice él. ¿Vio qué rápido le entrego siempre todo lo que me pide? Le dijo Morris a mi padre. Lo que sucede luego es algo en lo que mi padre ha pensado una y otra vez, tantas veces en todos estos años. Sígame, dice Morris. Mi padre mira un momento a mamá y se aleja detrás de ese hombre tan alto. Cruzan el largo pasillo hacia la cafetería y salen otra vez al mostrador de la gasolinera. Del otro lado, junto a las primeras mesas, hay un teléfono público fijado a la pared. Morris saca una ficha de su bolsillo y marca un número de memoria. Las manos grandes y peculiares sostienen ese tubo plástico sobre la oreja, mientras Morris espera. Y en eso, Morris empieza a hablar. Acá, hablo desde la estación de la gasolinera WPF, dice y se queda mirando a mi padre. Dice al teléfono su nombre y después de un silencio suelta una carcajada, como si del otro lado acabaran de hacerle un chiste a Morris. Habla distraído mientras estudia a mi padre con descaro, revisándole la cara, la ropa, las manos. Sí, qué sé yo, dice Morris al teléfono. ¿Vio cómo es la gente ahora? Sí, comisario, por supuesto. Levanta apenas la mandíbula para llamar a mi padre. Morris huele a gasolina y a tabaco. Le pasa el teléfono y se aleja unos pasos. Mi padre le contesta al comisario todas las preguntas que le hace.
Le da mi nombre completo, el suyo, sus datos personales, el contacto, incluso el teléfono de la casa de nosotros en bolsón. Cuando corta, Morris ya no está en la cafetería. Tras una parada, termina ese terror y ya vamos camino hacia nuestra casa en el bolsón. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí hay como también un espíritu de frase de, ¿por qué me están llevando a pensar que Morris ya conocía al papá de Elías? Porque cuando Morris entra y guarda ese fajo de billetes de las ganancias de la gasolinera en una cajita fuerte junto a la televisión, voltea y de espaldas le dice al papá, ¿vio qué rápido le entrego siempre todo lo que me pide? Entonces, Morris representa como una conciencia, como la voz de la conciencia en el papá. Algo carga y esa conciencia pesa mucho y el papá se está imaginando por qué me lo dijo. Entonces, ya nos vamos a otra escena. Van de regreso a El Bolsón. Es un viaje largo y tras una parada para descansar un poco y otras 7 horas de viaje al día siguiente, por fin llegamos a casa. Y esa misma noche, al fin acostado en su cama, a punto de quedarse dormido, mi padre se sobresalta cuando timbra el teléfono de la sala. Se levanta para atender y escucha por primera vez ese silencio frío y oscuro que tanto lo consternará durante años. Y todavía siguen varias noches en las que continúa levantándose para atender ese llamado. Y él es el que atiende, siempre atiende. Y dice, hola, hola, y le lleva un rato resignarse hasta cortar. Esa es la fascinación del papá. Después de ese suceso en la gasolinera, el teléfono siempre sonará y se quedará mudo, pero no lo descubrimos todavía. Ahí es donde la escritora creo pensar que tiene ese talento para darnos una sensación de qué hay detrás, qué nos quiere decir. ¿Es un fantasma, es una voz, es la conciencia? ¿Realmente es Morris como pensaba el papá? ¿O Morris le hizo algo al hijo mientras el hijo estuvo perdido unos cuantos minutos, horas en esa gasolinera por alguna distracción que se bajó del carro? O sea, ¿dónde está el buen mal? ¿Dónde está el poder del buen mal? Dice la siguiente escena. Antes del baño, mi padre revisa mi cuerpo concienzudamente, incluso bajo las axilas, en la entrepierna y hasta me hace abrir la boca. No es la primera vez que lo hace desde que regresamos de Buenos Aires y tuvimos ese terrible accidente en la gasolinera. No sabe qué busca, quizá marcas en la piel, un raspón, pero no hay nada de nada. Me mete en la bañera sosteniéndome por los brazos, como siempre, atento a que ni una sola gota de agua entre por mi traqueotomía. Me moja el pelo despacio, me enjabona. Está atento a la espuma, que solo puede caer por la parte trasera de la cabeza, y aprovecha el gesto para revisarme el cuero cabelludo. Era lindo el juego de las maderitas, ¿no? ¿En la gasolinera? Me pregunta papá. Lo comenta haciéndose el distraído, a ver qué pasa. Yo me concentro en mis rodillas. Mamá también cree que algo me pasó en la estación de gasolinera cuando ellos no estaban, que no soy el mismo, que algo me ocurre. Mi padre la calma, diciéndole que solo estoy más cansado de lo normal, pero eso no es lo que piensa mi papá. Él me sostiene por los hombros, me gira hacia él, se acuclilla a mi lado. ¿Y qué tal la mujer que te cuidó, Elías? ¿Te trató bien? Yo digo que sí, asiento con la cabeza. A mi padre le gusta sostenerme así, comprobar que mis omóplatos son todavía lo suficientemente pequeños como para caber en las palmas de sus manos. ¿Y el hombre alto, Elías? ¿El hombre también te trató bien? Vuelvo a mover mi cabeza, asintiendo. Miro la espuma inflándose alrededor de mis rodillas. ¿Pasó algo? Dice papá. Esperamos un momento. Hijo, dice mi padre. Mi padre dice, hijo, ¿alguien te hizo daño? Estoy furioso. Yo, Elías, así de pronto estoy furioso. Soy un resorte de hierro que acaba de escaparse del colchón. Miro a mi padre porque no puedo evitarlo. Estoy torcido, enroscado. ¿Qué está queriendo saber mi papá? No, respóndeme, dice mi padre. ¿Nada? ¿Te pasó algo? Se contesta a sí mismo mi papá. ¿Contesta por mí? ¿Es algo que está pidiendo saber o es algo que está concluyendo mi papá? Dice de nuevo. Si alguien te hiciera daño, Elías, me lo contarías, ¿no? ¿Seguro? Se lo estoy diciendo. ¿No lo ve? He estado diciéndole que todo este tiempo no ha pasado nada.
¿No era el trabajo de mi padre leer en la cara de la gente cosas que la gente no sabía que tenía escritas? ¿Qué es lo que no ve mi papá? ¿Qué es lo que no escucha mi papá? Entonces me suelto, me zafo. Si no me ve, si no me escucha, no quiero que me toque. ¿De qué sirven sus manos sosteniéndome en el agua? Él me mira sorprendido. Me agarro de los bordes de la bañera, me sostengo con una fuerza que no sabía que yo tenía y me doy cuenta de que he tomado la decisión de no volver a entregarle este peso a nadie, de que no estoy dispuesto a dejarme agarrar nunca más. En la madrugada, cuando suena el teléfono, mi padre susurra en ese tubo apretando los dientes. Hijo de puta, dice, y te voy a matar. Mi padre piensa en Morris, reconociéndome en la ruta, cargándome hasta la cafetería, dejándome al cuidado de esa mujer, de su esposa, jugando esos jueguitos de madera. Pero antes, piensa mi padre, entre el momento en que Morris me encuentra y el momento en que me entrega, ¿qué pasó? ¿Vio qué rápido le entrego siempre todo lo que me pide? Mi padre recordó esa frase y el modo en que Morris se lo pregunta, y el tono brusco y frontal con el que lo dijo. ¿Será por eso que al teléfono nunca le contesta Morris? ¿Por qué cree que sería capaz de Morris llamarle? Después de varias noches, mi padre empieza a desconectar el teléfono antes de irse a dormir a la cama. Vuelve a conectarlo cada mañana. Durante el día, cuando mi padre no está, la gente llama y siempre habla con una voz. Las llamadas silenciosas son solo para él. Aquí hago una pausa. Entonces, ¿dónde está el poder del buen mal? ¿Dónde hay espacios que como no estuvieron presentes, el padre se está imaginando lo peor? Lo examina, lo cuestiona, Elías asiente y le dice, pero si te estoy diciendo, él lo piensa, obviamente no lo puede decir, pero te estoy diciendo que nadie me hizo daño. Tras los resultados de la última operación, entregados a cuentagotas desde distintos consultorios del Hospital de Buenos Aires, mamá arrastra un colchón viejo hasta mi cama y se muda definitivamente a mi cuarto. Dice que así es más seguro. Una semana después se lleva también la ropa y la habitación matrimonial se vuelve la habitación de mi padre. Ahora que él está solo, el insomnio lo despierta como una cachetada con una adrenalina picándole las extremidades del cuerpo, como si acabara de tirarse de la terraza de un rascacielos. Ay, Lo angustia desperdiciar, ay, perdón, lo angustia desperdiciar en la noche la fuerza que necesita para cada día. Mi padre se levanta y deambula por la casa, prende las luces de la cocina, mira los muebles y las cosas, vuelve a apagar todo y sigue hasta la siguiente ficha de luz. Hay otras dos en el comedor, una en la sala y una en cada baño. A veces va hasta mi cuarto, pero como mamá sabe de esa danza nocturna, deja la puerta cerrada. Y él pasa de largo hasta el teléfono, se apoya contra el respaldo del sillón y ahí se queda esperando hasta que el sueño lo devuelva a su cama. Una noche mi padre se imagina a Morris en la cafetería checando su reloj frente al teléfono público, calculando con paciencia para asegurarse de que al llamar despertará a toda la familia. Mi padre va hasta el teléfono y enchufa el cable en la pared. Está tan convencido de que va a sonar que mantiene su mano sobre el tubo del teléfono para atender al mínimo indicio. Y el teléfono suena. Atiende rápido, papá, y todavía más rápido en las noches siguientes. Aprende a escuchar el clac que antecede al mecanismo del timbre y a levantar el teléfono antes de que la campana alcance siquiera a temblar. Papá aprende a llevarse el auricular a la oreja despacio, sin saludar, infringiendo él también su silencio, agarrado con fuerza al cable en la espera y sintiéndose él mismo parte de ese teléfono que es mudo. Papá cree que aprende a escuchar por primera vez en su vida. Él, que es un agente de ventas expuesto a tales niveles de sinsentido, no puede hacer otra cosa que desarrollar una escucha extraordinaria. Mientras mi madre hace sus primeras averiguaciones para mudarnos cerca de algún instituto especial donde yo pueda empezar la escuela, mi padre encuentra en sus sesiones telefónicas una calma que no hubiera esperado. Lo que sea que llegue por ese tubo telefónico empieza a resultarle cada vez más familiar. Ya no corta, sino que espera a ser cortado. Solo entonces
Desconecta otra vez el cable de la pared y se siente preparado para volver a la cama y quedarse dormido. El acuerdo al que llegan mis padres, según mi mamá, es el mejor para mí. Mi padre acepta sin escándalos quedarse en la casa, en el Bolsón, y nosotros mudarnos a La Plata, Argentina, la ciudad de mis abuelos maternos. A cambio, mis abuelos se hacen cargo de todos los gastos médicos y de mi escuela especial. El agente de ventas, mi padre, con superpoderes de escucha, logra también tramitar un ascenso que le permitirá pagarse un viaje a Buenos Aires cada mes y así pasar 2 tardes conmigo antes de regresar a su casa en el Bolsón, donde el teléfono, ahora que él vive solo, permanecerá siempre enchufado. Entre mudos, sordos y disléxicos, yo hago nuevos amigos y me integro, voy progresando. Por requisito de la escuela, mamá perfecciona el lenguaje de señas para acompañarme en las unidades educativas. Mi padre limita su lenguaje a instrucciones imprescindibles, como quédate quieto, no te entiendo, te quiero y a dormir. Sé que de mí también sabe interpretar la señal de ayuda, a pesar de que a él nunca se le ha visto hacer. Le gustaría a mi padre aprender más, pero toda su energía está puesta en generar suficiente dinero para financiar sus vuelos a Buenos Aires. Aunque no pronuncio ninguna palabra, sí leo y escucho con devoción. Me fascinan las historietas inglesas y francesas que mi abuelo lee y traduce para mí en voz alta. Mi abuelo es un hombre rígido y constante que se sienta al borde de mi cama cada noche. Su cuerpo es enorme y se hunde tanto en el colchón que los dos nos acomodamos sin culpa a las leyes físicas de ese encuentro, con mi cuerpo acodado sobre el suyo y toda su rigidez sosteniéndome con recta elegancia. Mi abuelo lee una viñeta, traduce al español y pasa a la viñeta siguiente. Señalo con mi dedo lo que no entiendo y cuando estoy listo para seguir adelante, muevo mi cabeza. En la escuela empiezo a escribir y en casa ya hemos leído juntos casi todo lo que el abuelo tenía a mano, así que me compra colecciones más complejas y cuadernos donde anotar nuestras impresiones de las lecturas, en francés y en inglés. Su nuevo hobby es mi entrenamiento en la práctica de estas lenguas. Elías, absorbo todo lo que se me ofrece, pero él no aprende ni una sola palabra en mi lenguaje de señas. Tras cada jornada de lectura, él cierra el libro y yo atrapo con mis manos una de las suyas, salto sobre él y lo ataco divertido como distracción. Mi abuelo me caza, a su vez de un solo manotazo, como si la bestia que yo acabara de atrapar contraatacara ahora victoriosa. La coreografía entre mi abuelo y yo es breve y precisa. El abuelo me agarra por la muñeca y me levanta así en el aire. No siento la fuerza de las manos de mi padre alrededor de mi tobillo, como lo hacía conmigo. Ahora cuelgo boca arriba de la mano de mi abuelo, y al menos así hay algo en esa suspensión que me recuerda un poco a mi papá. A veces el abuelo se queda sosteniéndome más de lo que puedo aguantar. Quisiera gritarle, basta, abuelo, para que me suelte, pero mi cuerpo sigue abierto al vacío. Abro la boca y la boca no funciona. Quiero aplaudir 2 veces, que es mi manera de decir basta, pero cuelgo del abuelo por una mano y aunque golpeo la otra contra mi pecho y contra el suyo, él solo obedece órdenes que puedan escucharse, órdenes en inglés o en francés. Así que espero. Yo, Elías, sigo colgado en el aire y espero. Aquí me voy a detener para continuar y concluir mañana. Entonces, la vida de Elías ha cambiado. Ya no vive en el Bolsón. Se dan cuenta los padres que la separación es indiscutible, que la madre ya ha abierto ese espacio donde se ha mudado poco a poco, ha decidido que primero va el colchón, después la ropa y después la dedicación total para poder cuidar bien de su hijo. Enfoca todo su esfuerzo para poder elegir la mejor escuela para que le den esa atención a su hijo y eso implica mudarse a La Plata. Ya vive con los abuelos maternos y ahí nos deja como un buen sabor de boca porque aunque el papá no es a quien está disfrutando, porque entendimos que se cortó un poco esa conexión, pues sí lo trae a pensamiento, porque recuerda cómo también su papá lo hacía volar en el aire, porque dice, cuando mi abuelo me trae y me cuelga
y estoy en el aire, en el vacío, dando vueltas, pues no siento la mano de mi papá. Si lo extraña, hay una visita de 2 tardes a la semana, el papá sigue haciendo todo el esfuerzo por seguir financiando los vuelos y poder estar en la vida, presente en la vida de Elías. No hay un lenguaje de señas que haya aprendido, ha aprendido lo más básico y pues ahí queda, hasta donde sabemos, la conexión del papá y el hijo. Lo que sigue siendo misterioso es las llamadas telefónicas continúan. El papá, como ya vive solo, ya no hace rondines, ya no le preocupa desenchufar en la noche el teléfono, él lo deja toda la noche porque aunque suene, a nadie más va a despertar. Él sigue tomando las llamadas. Y una de las cosas que también conmueve es que ya no se enoja, ya no es hijo de puta, te voy a matar, simplemente él se queda también generando un silencio, que ese silencio le está dando un poco de paz. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir con esta historia? ¿Hasta dónde vamos? Pues me gustaría, dejo de grabar para que nos podamos sentir más en confianza. Si alguien me puede expresar un sentimiento de hasta dónde creen que están llegando ustedes de intriga